Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Yo soy Jefferson Beltrán Neire. Para mí es un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. La noticia es el acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos para levantar la suspensión del trámite de las visas americanas que afecta desde el lunes a cientos de solicitantes. La atención y los servicios para las citas en la embajada estadounidense en Bogotá sería reanudada esta semana. La información fue confirmada por la Cancillería colombiana tras una reunión de alto nivel que fue celebrada este martes en la ciudad de Washington, en la capital de los Estados Unidos. En seguimiento a los avances logrados tras la resolución del impasse entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo, el embajador de Colombia en los Estados Unidos Daniel García Peña y el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para América Latina Mauricio Claver Carone sostuvieron una reunión de alto nivel en Washington, D.C. para afianzar los acuerdos alcanzados y avanzar en su implementación. Y mucha atención que ya están en Colombia los primeros colombianos deportados desde los Estados Unidos tras la tensa crisis diplomática que enfrentaron el pasado domingo los gobiernos del presidente Donald Trump y de Gustavo Petro. Finalmente, Colombia optó por asumir directamente la responsabilidad del retorno de sus connacionales. 2 aviones de la Fuerza Aérea trajeron este martes a 201 colombianos desde los estados de California y de Texas. Un tercer avión con 160 repatriados llegaría el día de mañana miércoles. De pronto el único delito que cometí fue que entramos indebidamente porque uno busca un mejor futuro para el hijo de uno. ¿Con quién estaba justamente? Con mi hijo, en un hijo. El punto clave de la noticia, según el canciller Luis Gilberto Murillo, ninguno de los 201 connacionales tiene pendientes judiciales. Entre los deportados, de acuerdo con los datos que han entregado las autoridades migratorias, llegaron 21 menores de edad y 2 mujeres embarazadas. Cumpliendo los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, ya se encuentran en Colombia 201 connacionales deportados desde Estados Unidos. Estas personas fueron deportadas por estar en condición migratoria irregular. Es importante señalar que no tienen ningún pendiente con la justicia, ni en Colombia ni en los Estados Unidos. No son criminales. Esta información ha sido verificada y corroborada por las autoridades competentes, siguiendo los protocolos establecidos para los vuelos de deportación. Y esto se hace tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y organismos como la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, porque ser migrante no es un delito. El punto clave de esta noticia, vamos con el contexto. La Cancillería de Colombia comunicó además que fue acordada una hoja de ruta para temas clave de la relación bilateral con los Estados Unidos, pero no aclararon oficialmente si quedaba reversada o no la orden emitida por Donald Trump de revocar las visas de los miembros del gobierno del presidente Petro. Todo dependerá, dicen fuentes consultadas por el programa La Noche, y que también conocieron los avances de esta reunión que sostuvieron en Washington el canciller colombiano, que todo dependerá de esta tercera llegada a la ciudad de Bogotá el día de mañana de un tercer avión con más deportados. Diario El Tiempo, enero 28 de 2025.
Según las fuentes, el grueso de las sanciones que aún permanecen, es decir, la suspensión de citas en el consulado, revocatoria de visas para funcionarios y controles adicionales para colombianos en puertos de entrada, comenzarán a desmontarse una vez aterrice mañana en Colombia un tercer avión de la Fuerza Aérea Colombiana, en el que serán repatriados unos 160 colombianos para un total de 361, incluidos los 2 vuelos que llegaron hoy. Un total de 361 colombianos ya en 3 vuelos. Acá en las investigaciones que hemos realizado hemos podido identificar que esa sería una de las condiciones que ha impuesto, bueno, que ha puesto el gobierno del presidente Donald Trump para, pues, de alguna manera reabrir la embajada de los Estados Unidos en Colombia, que desde el pasado lunes no está entregando ningún tipo de cita diplomática para las visas que están buscando muchos de los colombianos para irse legalmente a los Estados Unidos. El presidente Petro desautorizó la entrada de aviones estadounidenses con migrantes colombianos. El mandatario argumentó que los deportados no podían ser tratados como delincuentes por los Estados Unidos, lo que desató toda una crisis temporal entre Bogotá y Washington. Esto sucedió el pasado domingo y es importante entenderlo para tener todo el contexto de la noticia. Incluso esto trascendió a la amenaza de una guerra comercial con la imposición de aranceles a las exportaciones. El presidente Trump rápidamente ordenó a su equipo emitir sanciones y aranceles duros y efectivos al gobierno colombiano al enterarse de que se les negó un avión militar estadounidense lleno de sus propios ciudadanos que fueron deportados por esta administración. En cuestión de horas, el gobierno colombiano accedió a todas las demandas del presidente Trump, demostrando que Estados Unidos vuelve a ser respetado en el escenario internacional. El punto clave de la noticia: el presidente Donald Trump reiteró su fuerte postura frente al fenómeno de la migración irregular. El mandatario republicano, refiriéndose el lunes a la crisis con Colombia, señaló que Estados Unidos es respetado de nuevo y advirtió que habría repercusiones económicas severas a los países que se rehúsen a recibir de vuelta a los migrantes deportados. Y como vieron ayer, dejamos claro a cada país que recibirán a su gente, los que les enviamos, a los terroristas, a los inmigrantes ilegales, los recibirán y lo recibirán rápido. Y si no lo hacen, entonces pagarán un altísimo precio económico. Y de inmediato instalaremos aranceles, además de otras sanciones. Como saben, en Colombia se pusieron de acuerdo con nosotros casi que de inmediato. Marco Rubio y yo trabajamos juntos, él hizo un buen trabajo, realmente, junto con Mike Waltz, teníamos un gran grupo de gente, pero nos regañaron porque estaban esposados y con grilletes en el avión y nos dijeron, esta no es forma de tratar a la gente. Bueno, lo que pasa es que estos son asesinos, narcotraficantes, miembros de pandillas, los tipos más duros que han visto. ¿Cómo les gustaría ser el piloto de ese avión? 300 personas sentadas en ese avión, cada uno de ellos es un asesino o un capo de alguna clase, jefe de alguna pandilla. Y ustedes están volando ese avión y no va a terminar bien. ¿Han visto la película Con Air? Es eso, excepto que la diferencia es que la gente en Con Air eran actores, no eran tan duros como estos tipos. Y para analizar esta noticia y los avances que ha tenido esta tensión diplomática, esta fuerte tensión diplomática entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, voy a saludar a esta hora en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a Miguel Ceballos, analista político, es viceministro de Justicia, es alto comisionado de paz. Además, ha sido investigador de la Universidad de Georgetown en la ciudad de Washington durante casi una década. Señor Miguel Ceballos, como siempre, es un gusto tenerlo con nosotros y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Jefferson. Muy buenas noches para usted y para toda la inmensa audiencia de la noche. Antes de analizar los últimos hechos que sucedieron hoy en materia diplomática, luego de esta reunión de alto nivel que tuvo el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña,
con altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos como Mauricio Claver. Yo quiero conocer su lectura sobre lo que ha sucedido en los últimos 3 días, en lo que tiene que ver con la relación política, o bueno, la relación diplomática entre Colombia y los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ya completa 1 semana en el poder y ya tiene su primera atención diplomática, y el país con la que la sostuvo es Colombia. ¿Qué implicaciones tiene este rifirrafe que hubo esta semana y qué impacto va a tener en ese relacionamiento entre Colombia y los Estados Unidos? Jefferson, como usted muy bien lo dice, el presidente Trump tomó posesión de su cargo el 20 de enero, es decir, hace 8 días. Y 3 días de esos 8 días los ha dedicado en su mayoría a Colombia. Y eso ya es un primer mensaje. El presidente Trump toma a Colombia como un modelo para la aplicación de las políticas que prometió como candidato, políticas que lo llevaron a ser elegido como el presidente de la República de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos más votado en los últimos años. Y un presidente que tiene a su favor todo el Congreso, la Cámara y el Senado. La mayoría de gobernadores en Estados Unidos son del Partido Republicano, es decir, un hombre que tiene un apoyo popular gigantesco. Y mi lectura es que la política exterior de Colombia ha sido totalmente desastrosa, no solamente por este hecho, esta circunstancia que se está viviendo tan difícil en la relación de Estados Unidos con Colombia, sino por los mismos cancilleres que han estado al cargo de la política exterior colombiana. El primer canciller destituido por la Procuraduría, el segundo canciller que tenía una muy buena relación con Washington cuando fue embajador e hizo un buen trabajo, hoy está en una de las peores situaciones y se va del cargo. Y entra una persona que pues puede tener muy buena intención, pero que no tiene absoluta experiencia para manejar este tipo de asuntos, no porque ella no haya estudiado, sino porque simplemente no ha tenido un solo cargo internacional ni ha tenido responsabilidades de la política exterior. Mi primera reacción es que el presidente Petro se ha equivocado desde el primer día de su gobierno en una política exterior sin estrategia, sin planeación, totalmente irresponsable y que va al vaivén del ánimo y de las emociones de un presidente que no sabemos qué hace a las 3 de la mañana enviando tweets al presidente de los Estados Unidos. Señor Miguel Ceballos, estuvimos en Colombia a punto de ser sancionados con aranceles del 25% que pudieron haber aumentado al 50% por parte de los Estados Unidos, es decir, a las exportaciones que envía Colombia a los Estados Unidos, que en su conjunto suman el 30% del total de los productos que importa Colombia al resto del mundo. Quiero preguntarle precisamente sobre esto, señor Miguel Ceballos. ¿Usted cree que este es un impasse diplomático superado o de aquí en adelante vamos a estar en constante riesgo de que esa amenaza que planteó el presidente Donald Trump contra el presidente Petro se vuelva a hacer realidad? Jefferson, estamos todavía en un gran riesgo. Hay que decirlo en términos un poco médicos, las heridas todavía están abiertas y tienen que sanar. Para que esas heridas sanen, debe haber una actitud proactiva, debe haber una actitud constructiva en el gobierno colombiano y dejar que la política exterior fluya de una manera amable, coherente y propositiva. En este sentido, hablando de su pregunta sobre las exportaciones, pues ustedes saben que nosotros tenemos como mayor destinatario de las exportaciones colombianas de café, petróleo, frutas, aluminio, a los Estados Unidos. Si esa crisis se hubiese desatado el día de ayer, es decir, el primer día de la semana, muy seguramente los mercados hubiesen caído al suelo, el precio del dólar se hubiera disparado de una manera absurda. Y no solamente las exportaciones, sino hay que tener en cuenta que el 42%
90% de la inversión extranjera en Colombia es una inversión norteamericana. Eso hubiese generado unos traumatismos muy grandes también en el sector bancario, porque parte de las sanciones que mencionó el presidente Trump en su trino incluían todo el tema relacionado con las emergencias económicas en los Estados Unidos, que puede implicar cierre de cuentas bancarias de colombianos allá, sanciones a la banca o limitaciones a la banca, y por supuesto ustedes saben que los votos que tiene los Estados Unidos en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo y en otras instituciones multilaterales como el FMI son decisivos. Entonces hubiésemos estado en el peor de los escenarios. Señor Miguel Ceballos, claramente un presidente como Gustavo Petro, que lleva muchos años de su vida conociendo la realidad económica y política del país, porque fue congresista antes de ser presidente durante cerca de 2 décadas. Uno se pregunta, ¿el presidente no calculó el impacto que podía tener ese trino que puso a las 3 de la mañana el pasado domingo? ¿O esto es una situación que de alguna manera es premeditada? ¿Hay algún interés en el presidente Gustavo Petro de hacer ese tipo de pronunciamientos? ¿Usted cómo lo analiza? Pues Jefferson, no es solamente lo que el presidente trinó a las 3 de la mañana, sino la secuencia de una serie de trinos que siguió haciendo durante todo el día siguiente, durante el día domingo. Lo que no se esperaba nadie, porque nadie podía calcular eso, es que fuera el propio presidente Donald Trump en su red social que se llama Truth Social. Hay que recordar que él tiene una red social propia que creó en su campaña. Él mismo escribe un mensaje dirigido, y en esto no tenemos que ser, inocentes. Ese trino no solamente iba dirigido a Colombia ni al presidente Petro. Somos importantes, pero no lo somos tanto como China, como Europa, como la propia Canadá y México. Ese trino fue una oportunidad que encontró el presidente Trump frente a un presidente irresponsable que no midió los efectos de su mensaje para enviar un mensaje al mundo. Es decir, esto funcionó, como alguien decía en la radio esta mañana, como una especie de sparring, el que entrena a los boxeadores. Pues el Colombia terminó siendo un conejillo de Indias y una manera de mostrarle al mundo las decisiones que puede llegar a tomar Trump, que no son ninguna noticia distinta a lo que él siempre advirtió en su campaña, y lo advirtió de manera clara y ganó por ello. Entonces esto hay que tomarlo en serio. Las relaciones internacionales, especialmente con la primera potencia económica y militar del mundo, se toman en serio, y por eso el futuro de la relación bilateral tiene que mejorar y tiene que tener espacios serios con personas que conozcan la relación con Estados Unidos, y que a partir de ese conocimiento sean respetuosos tanto de Estados Unidos y que Estados Unidos sea respetuoso de nuestro país. Pues señor Miguel Ceballos, el tema de fondo aquí es la migración irregular, la migración ilegal, en este caso de latinoamericanos a los Estados Unidos. En su primera semana de gobierno, las deportaciones desde los Estados Unidos hacia distintos países de América Latina han aumentado. Es el caso, por ejemplo, de Colombia, donde ya 2 aviones que aterrizaron el día de hoy han traído de vuelta a su país a 201 colombianos. Un tercer avión aterrizará mañana con 170 repatriados más. De hecho, según las fuentes que consultamos, esto pues hace parte de las condiciones que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos para restablecer ese servicio de visas, esas citas que tienen muchos colombianos en la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, y que pues no han podido ir a presentar, teniendo en cuenta que la embajada para ellos se encuentra completamente cerrada. Por esa razón, hoy en el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Voy a saludar en la ciudad de Medellín, en Colombia, a Andrei Barrientos. Es uno de los colombianos que aterrizó hoy en Colombia, deportado de los Estados Unidos. Es un ingeniero mecatrónico
que quería apostarle al llamado sueño americano hace 2 meses y medio, salió desde Bogotá y tuvo que pues, ser repatriado en las últimas horas porque el gobierno de los Estados Unidos no le permitió ingresar de manera ilegal a la potencia norteamericana. Andrei, bienvenido al programa La Noche y bueno, bienvenido a Colombia nuevamente. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Antes de preguntarle sobre lo que ha vivido usted el día de hoy, quiero que le cuente a nuestros televidentes de manera muy clara y concreta, ¿usted por qué razón decide salir de Colombia y por qué busca entrar de manera irregular a los Estados Unidos? Pues buscando mejores ingresos económicos. Esa fue como tal la razón por la que salimos del país y tratamos de ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Andrei, ¿en algún momento usted buscó la vía legal? ¿Acudió a pedir la visa de los Estados Unidos a la embajada que tienen en Colombia? No, porque no nos acoplamos al perfil que exige la visa, que es demostrar un buen arraigo a ese país. Entonces, como no tenemos esta característica, es muy difícil que nos den una visa. Andrei, ¿cuándo tomó usted la decisión de salir de la ciudad de Medellín y cómo fue su travesía? Cuéntenos qué vivió durante ese trayecto en el que sale de su casa, de su hogar en la ciudad de Medellín y termina la frontera entre Estados Unidos y México. Pues sí, la decisión la tomé para noviembre, principios de noviembre, y el día 10 de noviembre pues salí del país y volví a la Ciudad de México. Estuve ahí un tiempo esperando la CBP-1, que es como una forma pues, de ingresar legal al país, pero el gobierno de Donald Trump derrocó esta forma de ingresar de una manera legal al país. Entonces no nos quedó otra alternativa que tratar de ingresar de manera irregular por la frontera. Andrei, yo quiero que veamos un video que usted amablemente nos ha compartido. Usted está a bordo de un tren, está con una capucha en su cara. Me gustaría que, basándonos en ese video, nos explicara cómo fue ese trayecto desde Ciudad de México a la frontera entre México y Estados Unidos. Tengo entendido que desde Colombia usted llega a bordo de un avión a Ciudad de México, pero luego de eso comienza una travesía, que es la que enfrentan miles de migrantes que buscan entrar de manera ilegal a los Estados Unidos. Sí, es correcto, porque pues México también tiene una política migratoria bastante tensa, entonces es difícil cruzar México. Entonces toca tomar líneas de transporte alternativas, como son los trenes, para poder movilizarnos por México. Andrei, ¿y por qué va usted en ese techo del tren y otras personas van en otros vagones, pero también van en el techo? Porque no nos podemos desplazar en buses y vehículos convencionales, porque la migración de México tiene muchos controles y también hace el tema de deportación. Usted dice que la migración de México también tiene muchos controles. ¿Cuál es la experiencia de los colombianos que aterrizan en Ciudad de México? Pues muchos son llevados a la frontera. O sea, México como tal en el momento no está deportando. Ellos llevan a los ciudadanos, los llevan a la frontera sur, a Tapachula o a Ciudad Hidalgo. Y ahí los dejan, como para generarle desgaste a las personas, para que ya no traten de subir más hacia la frontera con Estados Unidos. Sí, Andrei, se lo pregunto porque estoy seguro que muchos de los que están viendo en este momento el programa también tienen la experiencia de aquella persona que llega a Ciudad de México y automáticamente es deportada sencillamente por ser colombiano y también porque tiene la sospecha de que este colombiano pues no va de turismo a Ciudad de México, sino que pues va a terminar cogiendo la ruta hacia el norte de México, es decir, hacia la frontera entre México y Estados Unidos. A muchos de ellos los terminan deportando también, Andrei. Sí, en el aeropuerto no le permiten el ingreso debido a esa situación y son deportados al país. Los expulsan de manera inmediata. Antes de seguir con esa entrevista, vuelvo con Miguel Ceballos, Andrei, porque él también nos está acompañando, es un analista político muy reconocido en Colombia. Doctor Ceballos, quiero preguntarle sobre este punto que acaba de plantear Andrei en este relato que nos está dando de lo que vivió desde que salió de la ciudad de Medellín. ¿Cómo entender que el presidente Gustavo Petro toma esta posición frente a las deportaciones que se hacen de los Estados Unidos hacia Colombia, pero hasta este momento no ha habido ningún pronunciamiento
frente a lo que viven también los colombianos que llegan a Ciudad de México. Muchos de ellos también aseguran que allí les violan sus derechos, les violan su dignidad cuando llegan al aeropuerto de Ciudad de México y sin ninguna explicación, sencillamente los deportan. Así es, Jefferson, y saludo especialmente a Andrei, que representa un drama de cientos de miles de colombianos que han tenido que salir de este país buscando tal vez mejores horizontes, por supuesto con una ilusión de tener una mejor vida, y pues desafortunadamente recurren a estas vías de hecho que pues no están dentro de la ley, y eso por supuesto genera unos traumatismos y unas dificultades para ellos. Lo primero que hay que decir es que México ha deportado cientos de miles de colombianos en los últimos años, pero que Estados Unidos también. Jefferson y Andrei y todos quienes nos siguen en este programa, en los últimos 20 años la política de deportación de los Estados Unidos ha sido gigantesca. El presidente Clinton deportó cerca de 1 millón de personas en su periodo de gobierno. Después el presidente Bush deportó cerca de 2 millones. El presidente Obama más de 3 millones y el presidente Biden llegó casi a los 4 millones. Lo que se pregunta uno es ¿dónde está el presidente Petro el año pasado? Si es que el año pasado, de acuerdo con cifras oficiales de Migración Colombia, llegaron 14.276 personas deportadas de los Estados Unidos por el presidente Biden. Es más, parece ser que estos 3 aviones estaban programados desde antes de que entrara el presidente Trump. Entonces, esto es un tema que corresponde a una política de Estado de los Estados Unidos, y allá hay una política migratoria. Lo que no hay donde no hay política migratoria es acá en Colombia. Han salido cerca de 2 millones de personas desde cuando Petro entró al poder, y esa es la pregunta que hay que hacerle al presidente. ¿Qué está haciendo para que los colombianos no nos quedemos acá? ¿Qué está haciendo en el Catatumbo, en Bolívar, en Cauca, en el Chocó, en Antioquia, para que las personas no sientan esa necesidad de ir a buscar nuevos horizontes? Si la economía y este gobierno fueran exitosos y le dieran oportunidades a este país, la gente no tendría que irse ni para Estados Unidos ni para México. Señor Miguel Ceballos, ¿hay algún tipo de explicación para entender eso? Usted, por ejemplo, cita una cifra que me llama muchísimo la atención. Son 14.226 los colombianos que el año pasado fueron deportados y no hubo ningún pronunciamiento por parte del presidente Gustavo Petro. Y en tan solo, qué sé yo, 6, 7 días que llevaba Donald Trump en el poder, llegan los primeros 2 aviones autorizados por el presidente Gustavo Petro, y luego de una manera inexplicable los desautoriza y lo hace a través de un trino a las 3 de la mañana. ¿Por qué? ¿Cómo explicar esa conducta? ¿Es la búsqueda de protagonismo o realmente hay una preocupación por la dignidad con la cual son deportados estos colombianos desde los Estados Unidos? Bueno, lo primero que hay que decir es que esa actitud del presidente cambió cuando llegó al poder Donald Trump. Es decir, que acá la única razón que explica la diferencia entre el año pasado y este es que hay un tema dogmático y político. El presidente Petro está actuando de manera política para tratar de marcar una distancia con la administración Trump, pero le salió muy mal. Si el presidente quería protagonismo, hoy quedó bastante mal frente al mundo porque le tocó dar un reversazo en muy pocas horas y quedar realmente como una persona de mucha falta de seriedad. El propio presidente del Congreso, perdón, el speaker, como se dice en inglés, del Congreso norteamericano, de la Cámara de Representantes, hoy el señor Mike Johnson mencionaba eso, decía, y lo hacía de una forma un poco jocosa, tampoco es que esté bien eso, pero decía que, o insinuaba que no era un presidente serio. Y así quedó frente al mundo. Si él quería demostrar que protegía los derechos de los colombianos que venían en esos aviones, no ha debido devolverlos, porque nuestra Constitución prohíbe la pena de destierro. Y él lo que hizo fue devolver a unos colombianos que ya venían a mitad de camino y tenían la obligación de recibirlos. Ha podido hacer lo que hizo el presidente Lula, y fue recibir los vuelos, dejar que las personas llegaran a su país, a su tierra, y después activar los canales diplomáticos y
interponer las quejas y las notas diplomáticas a las que también Colombia tiene derecho, porque hay que decirlo, Colombia también tiene diplomáticamente derecho a quejarse, pero lo hubiera hecho sin irrespetar los derechos humanos de las personas que llegaron o que venían en tránsito hacia Colombia. Exacto, eran unos colombianos que venían en esos aviones. André Barrientos, ¿usted tuvo conocimiento de todo lo que estaba pasando? Porque en ese momento usted estaba detenido en los Estados Unidos, en un centro de deportación. ¿Tuvo conocimiento de toda esa tensión diplomática que se desencadenó el pasado domingo entre Colombia y los Estados Unidos? Por las llamadas nos enteramos más o menos, pero cuando llegué a Colombia me puse pues sin contexto como tal. Pues la reflexión que yo tengo es que lo que estuvo muy mal del presidente Trump es que nos trató de que nosotros éramos terroristas y unos pandilleros y pues no es así. Mire que las 201 personas que llegamos, ninguno siquiera tiene un antecedente, incluso yo soy un ingeniero. Y la otra es que yo no salí del país por falta de oportunidades, yo salí por decisión propia, por motivación más económica, pero como tal yo en el país yo era funcionario público, tenía un buen empleo. Entonces el caso particular mío pues como que no aplica para los fines que están llevando en la temática de la reunión. Y la otra es pues, que yo sí quería agradecerle al presidente Petro por recogernos en Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos es el que nos repatria, ellos nos traen amarrados de pies y de manos, como si fuéramos unos bandidos, unos delincuentes. Si el presidente nos hubiera recibido cuando veníamos en el avión, es como si hubiera aceptado que nosotros éramos unos bandidos, cuando nosotros no somos unos bandidos, ni unos terroristas, como querían darlo a entender. Si él hubiera aceptado ese avión, es como si él dijera, sí, claro, toda la gente que viene ahí son unos delincuentes. Entonces, para mí estuvo bien que no hubiera recibido, porque es que si hubiera aceptado, es que hubiera aceptado los términos que están diciendo ellos. Al hacer eso y mandar el avión de nosotros que nos recogiera, estaban dando a entender que nosotros no somos unos bandidos, y está claro porque en toda la información de las personas que llegamos, ninguno tiene un antecedente siquiera, nada. Y habemos personas como yo que tenemos estudios y cosas y tenemos ganas de salir adelante. Sobre eso le quería preguntar, André, las personas que venían con usted en el vuelo, todos ellos eran deportados por haber ingresado de manera irregular a los Estados Unidos. ¿Alguno había cometido otro tipo de delito? No conocía, no tuve conocimiento de alguno que tuviera un delito distinto al de cruce ilegal, al ser ilegal allá en Estados Unidos. No supe de ninguno que tuviera un delito diferente a ese. No creo pues que este delito dé para categorizarlo a uno de terrorista. Exacto, o de bandido. Eso le quería preguntar. ¿Usted qué le responde a quienes aseguran hoy? Porque la discusión no solamente es en Colombia, André, y también a nivel internacional, de quienes por un lado aseguran que esta calificación que hace Donald Trump es completamente injusta, tal y como usted lo está afirmando, de calificar de criminal a una persona que va a otro país, cruza la frontera de manera ilegal a buscar una oportunidad de trabajo, un mejor futuro de vida, y otro sector que asegura que pues realmente las personas que llegan a los Estados Unidos pues no están cometiendo ningún tipo de delito, porque la migración es algo completamente natural, inherente al ser humano. ¿Usted qué piensa de eso? Es correcto, ser inmigrante no es un delito y eso no da para que nos categoricen de terroristas, porque nosotros también cruzamos la frontera, ellos nos cogen y pues nosotros no estamos atentando contra la integridad de ninguno de ellos. André, cuando usted lo deportan el día de hoy desde los Estados Unidos en un avión que envió el presidente Gustavo Petro, un avión militar, cuando usted se sube al avión, ¿lo suben esposado? Ellos no nos esposaron porque sabía que nos iba a recoger un avión de Colombia. Si hubiera sido un avión de ellos nos sacan amarrados o con los grilletes de una vez desde el centro de detención. Siempre lo hacen así. Pues André, es un relato muy importante el que estamos teniendo de su parte. Le agradezco su tiempo. Voy a marcar una pausa comerciales. Ya vuelvo con esta conversación también con Miguel Ceballos, viceministro de Justicia, reconocido académico en Colombia, que nos está acompañando el día de hoy para entender un poco desde distintos ángulos, desde la perspectiva humana de un migrante, lo que ha vivido en los últimos días y lo que representó para él desde su óptica la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro, y también desde otro ángulo de la noticia, las implicaciones económicas y también el impacto que habría tenido para todo Colombia
el hecho de que los Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia, hubiese puesto aranceles del 25%, que hubieran podido llegar al 50% si esta crisis diplomática no se hubiese conjurado. Una pausa comerciales y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche con Miguel Ceballos y con Andrés Di Barrientos, un verdadero testimonio que es muy importante conocer el día de hoy, porque es la voz de uno de los colombianos que fue deportado desde los Estados Unidos. Son cerca de 201 connacionales que han llegado a Colombia en las últimas horas. Todos ellos habían ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos. Por esa razón fueron deportados, pero también por esa razón, según lo han dicho Andrei, pues han sido calificados como criminales por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Andrei, continuemos con esa historia que usted amablemente nos está compartiendo. ¿Qué pasa cuando usted llega a la frontera entre México y Estados Unidos? Soy detenido por la migración, por el ICE. ¿Usted se entrega? No, yo traté de cruzar ilegal. Fui detenido por la CBP, la Border Patrol, y llevado a un centro de detención de los Estados Unidos. ¿Usted tenía previsto esto, que iba a ser capturado, o creía que podía pasar la frontera y entrar a los Estados Unidos a cumplir ese sueño que tenía? Pues, inicialmente queríamos entrar legalmente con la CBP One, pero como la CBP One ya no iba más, pues no nos quedó más de otra que tratar de ingresar de una manera ilegal. Estaba previsto cruzar de manera ilegal, pero no salió como estaba planeado y fuimos detenidos por la patrulla migratoria. En ese trayecto entre Ciudad de México y la frontera norte entre México y Estados Unidos, ¿usted arriesgó su vida? No creo que se haya arriesgado la vida, porque pues ellos no van a disparar en contra de uno, solamente te detienen y te llevan a un centro de detención. Eso es bien importante porque también se ha hablado de malos tratos que reciben los colombianos cuando son detenidos en estos centros de deportación. ¿A usted cómo lo trataron? Pues hay que entender que usted está detenido, pues una cárcel siempre va a ser una cárcel y por muy bien que lo traten a uno siempre va a ser algo muy inconforme. Sí se evidencian algunos tratos, como que gritan a las personas o no les permiten hacer sus llamadas, ese tipo de cosas, o que cada vez que te van a mover te amarran de pies, manos, cintura, todo ese tipo de cosas, y como que se burlan de uno por no dejarlo ingresar al país, cosas de esa manera, pero algunas veces te tratan bien, pero sí existen los malos tratos, claro que sí. Andrei, ¿cuánto tiempo estaba presupuestado que usted iba a permanecer en este centro de detención? No, eso no lo tiene uno predeterminado. Ellos a usted nunca le dan ningún tipo de información. Entonces esa es otra como tortura. Ellos le hacen una tortura, juegan con su mente, ellos juegan con su mente. Nunca le dicen para dónde va, lo mueven de un lugar a otro, lo amarran, vuelven y lo sueltan. Y usted nunca sabe cuándo va a salir del país. Nada de eso, no le informan, nada. No le dicen si va a ser deportado o no va a ser deportado. Solamente te tienen ahí, juegan con tu mente. Andrei, tengo entendido que esta no era la primera vez que usted buscaba ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. En el pasado también lo había intentado. Después de todo después de todo lo que ha vivido y que usted amablemente nos ha narrado en estas primeras horas que lleva en Colombia nuevamente, en su hogar, ¿usted volvería a intentarlo? No, yo no lo volvería a intentar. ¿Por qué? Es difícil y se pierde dinero y la chance de lograrlo pues es muy difícil. Es mejor echarle ganas en el país o tratar de sacar una visa, si es que se la dan. Entonces, como es difícil, pues es mejor echarle ganas acá en el país. Andrei Barrientos, para finalizar, ¿usted qué le dice a quienes quizás
en este momento en cualquier lugar del continente americano, porque no solamente nos ven en Colombia, están siguiendo este programa o nos están viendo a través de redes sociales o lo están escuchando a usted y tienen también esa intención de buscar el sueño americano, de llegar a los Estados Unidos, pero buscar ese sueño americano de manera ilegal, cruzando la frontera sin los permisos necesarios. ¿Qué decirle a ellos? Lo mejor es quedarse en el país, no irse del país, porque si nos vamos a pasar emigrando toda la vida, entonces es el legado que le vamos a dar a nuestros hijos. Hay que tratar de que la economía de nosotros crezca. Hay que fortalecer la economía de nosotros, no depender siempre de otro. Que Estados Unidos siempre nos esté manipulando como ellos quieran. Hay que tratar de cambiar eso. Pues Andrei Barrientos, le agradezco su tiempo. Como le digo, es muy importante para nosotros escuchar su perspectiva, sus opiniones también, porque lo que usted piensa frente a las decisiones que tomó el presidente Gustavo Petro también hacen parte de esas informaciones que tiene que tener nuestra audiencia para hacerse una opinión justa y precisa de este fenómeno migratorio que realmente esconde detrás siempre un drama humano, pero que en este momento también trascendió a unas decisiones políticas que se tomaron tanto en los Estados Unidos como en Colombia y que pues también afectaban a millones de colombianos en ambos lugares, en ambos países. Muchas gracias, Andrei, por habernos acompañado. Bueno, hasta luego, que estén bien. Miguel Ceballos, ¿qué reflexión le queda a este testimonio que acabamos de escuchar? ¿Había otra forma a través de la cual quizás el presidente Gustavo Petro pudo haber tramitado este descontento, que es legítimo, que lo puede tener un mandatario colombiano, lo puede tener cualquier mandatario, de la forma como están deportando a sus conciudadanos, pero que en este caso tuvo unos efectos muy desastrosos para Colombia, porque estuvimos a punto de romper relaciones con el principal socio comercial de Colombia, que es los Estados Unidos. Bueno, Jefferson, lo primero es reconocer que el drama que vive Andrei y que nos describió es un drama que han vivido cientos de miles de colombianos, no solamente migrando a Estados Unidos, sino a otros países donde tienen el mismo problema, y es que violan la ley de ese país. Hay que decirlo claro, hay leyes migratorias y aun cuando usted tenga una visa para entrar a un país, todos sabemos que en la entrada le pueden negar la entrada, no obstante tenga una visa. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional existe la soberanía de los países y los países son autónomos en aceptar o no la entrada de una persona. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, frente a su pregunta de la actitud del presidente Petro, hay que decir que se contradijo y eso fue muy extraño. Él mismo había autorizado los vuelos y después de autorizarlos cambió de opinión y generó esta crisis tan difícil, esta tensión que aún está presente en la relación bilateral. Entonces, si usted me pregunta qué ha debido hacer, pues cumplir su deber. El presidente de la República tiene que cumplir la Constitución y la Constitución política lo obliga a recibir a todo colombiano que venga en una situación como la que venían estos hermanos colombianos en una situación tan difícil. Entonces creo que el camino que ha debido tomar es el camino de la diplomacia. Yo por eso decía que la política exterior de este gobierno ha sido desastrosa porque no ha tenido el cuidado del manejo que la propia diplomacia crea o para lo cual fue creada, para no cerrar los canales de comunicación. Los canales de comunicación siempre deben estar abiertos y debe haber un trato respetuoso, y en eso sí hay que decir que es muy importante que los derechos humanos de las personas que fueron deportadas siempre deben estar garantizados. Yo hago un llamado a la señora defensora del pueblo, hago un llamado al delegado, al procurador delegado para los derechos humanos, porque hay un procurador delegado para los derechos humanos, para que hablen con el gobierno, para que le digan al presidente Petro qué va a hacer para garantizar los derechos de estas personas, desde, por supuesto, garantizarle a estas personas, como decía Andrei, una buena posibilidad de desarrollo económico, porque, insisto, los colombianos que salen de este país lo hacen para buscar o un mejor trabajo o un mejor ingreso, y lo hacen de pronto con
la idea de que eso va a ser fácil y no lo es. El llamado es a las autoridades que defienden los derechos humanos en Colombia para que le pregunten al presidente Petro y a su nueva canciller cuáles son los protocolos que van a empezar a exponer frente a Estados Unidos, frente a México, frente a Canadá, frente a Inglaterra, donde nos quitaron la posibilidad de entrar sin visa, porque ese es otro de los fracasos de esta política exterior. Nos pusieron otra vez la visa en Inglaterra, por algo será. Entonces, aquí hace falta una política también de cuáles son los protocolos que el gobierno nacional va a plantear frente a esos países donde llegan nuestros connacionales y tienen ese tipo de desafíos y de problemas frente a sus propios derechos. Señor Miguel Ceballos, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Ha sido muy importante ese contraste de opiniones, dos voces distintas analizando la noticia más importante en este momento en el continente americano. Señor Miguel Ceballos, reconocido académico en Colombia, el viceministro de Justicia, es alto comisionado de paz. Ha sido un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Muchas gracias, buenas noches. Una feliz noche. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. A todos nuestros televidentes los invitamos a que sigan participando en nuestras redes sociales, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hemos llegado a la parte final. Una feliz noche para todos ustedes.